Bienvenido al segundo vídeo de cómo abordar el problema de la alimentación sostenible en el campus. Durante estos vídeos vamos a enseñaros herramientas que os van a permitir analizar ese sistema complejo del que hablamos y cuáles son sus características. Además, os vamos a explicar qué es el System Thinking, qué es el Design Thinking y estos conceptos de innovación disruptiva. ¿Qué es Design Thinking? Design Thinking básicamente es un método de resolución de problemas basado en el usuario y sus necesidades. Repito, basado en el usuario y sus necesidades. Un proceso de Design Thinking se basa en 4 pasos, que el primero es empatizar con ese usuario, esas necesidades que tiene, qué problemas tiene, profundizar de verdad en su experiencia, utilizando los productos y servicios. Luego, hay que redefinir muy bien cuál es el problema que tiene de verdad y cuál es el problema más importante que tiene. Para esto utilizaremos entrevistas, sacaremos datos de fuentes públicas y sobre todo mucha observación. Es la parte más de análisis. Para luego, con ese problema que vemos que tiene, trataremos de dar una solución en la tercera fase, que es la de ideación. Sacaremos ideas para dar una solución al problema principal que tiene el usuario. Para luego, cuarta fase, prototipar una idea y validarla en el mercado. Además, hay que tener en cuenta que este proceso no es lineal, es decir, no es una línea recta de un punto A a un punto B, sino que es circular, es decir, que cuando pasemos a una fase y vemos que nos hemos llegado a un callejón sin salida o que no avanzamos, no pasa nada, podemos volver hacia atrás y plantear y reformular el problema. Es decir, si llego a la ideación y veo que el problema del usuario no era importante, no pasa nada, elijo otro problema. Y si veo que tampoco los problemas estaban bien definidos, no pasa nada, vuelvo atrás, vuelvo a una mira más general y vuelvo a analizar mejor el contexto. No pasa nada, esto es un proceso circular y no lineal. Y entender al usuario está muy bien, pero a día de hoy vivimos en sociedades complejas, con muchos actores y la verdad es todo muy volátil, incierto. Por eso, el Design Thinking a día de hoy se ha quedado obsoleto. Ya no sirve de nada entender solo las necesidades del usuario y quedarse ahí. Ahora es necesario, y estos tiempos lo piden, de ampliar la mira y ver ese usuario con quién se relaciona, en qué contexto está, cuáles son sus valores, sus dinámicas. Es por eso que aparece el pensamiento sistémico. Efectivamente, Jaume, pero para explicar lo que es el pensamiento sistémico tenemos que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos y componentes interdependientes en cuya interacción surgen nuevos procesos y nuevos productos que impactan de manera directa o indirecta en el entorno y por ende también en el propio sistema. Estos componentes están interrelacionados y se influencian entre sí, de manera que el conjunto del sistema es mucho más allá que la simple suma de cada uno de los elementos. Podemos diferenciar entre varios tipos de sistemas, por ejemplo, lo que podría ser un sistema tangible, como un automóvil con cada una de sus piezas, donde si fallase una de ellas, el coche dejaría de funcionar. También podría ser un sistema intangible, como por ejemplo una organización empresarial. Puede ser un sistema natural, como un río y la flora y la fauna que lo compone, o podría ser incluso un sistema artificial, como por ejemplo el control de calidad de una fábrica. Ahora que ya entendemos lo que es un sistema, podemos explicar lo que es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico se centra en la importancia de entender cómo los componentes interactúan entre sí y cómo un evento que ocurre en una parte del sistema puede afectar a otra parte del mismo, e incluso cómo un evento que ocurre en el entorno puede afectar al sistema y viceversa, cómo el conjunto del mismo puede afectar a factores externos. De este modo, el pensamiento sistémico es un enfoque para analizar la complejidad y las interacciones de sus componentes. Se utiliza en muchos sectores, como la biología, la política, la economía, entre otros, y nos ayuda a facilitar la toma de decisiones y a analizar cómo éstas van a impactar en el sistema a largo plazo. A continuación, vamos a detallar 6 principios que definen el pensamiento sistémico. 1. Interdependencia, ya que los elementos y los componentes del sistema están interconectados y lo que ocurre en una parte del sistema puede afectar a otras partes del mismo.
2. Perspectiva holística, ya que el pensamiento sistémico se centra en el sistema en su conjunto y no en cada parte individual del mismo. 3. Sostenibilidad en el tiempo, ya que se centra en las implicaciones que va a tener a largo plazo buscando un equilibrio y no solo en resolver soluciones a corto plazo. 4. Perspectiva analítica de causalidad, entendiendo las interdependencias y las interacciones entre los componentes del sistema y cómo estas pueden afectar a la secuencia causa y efecto. 5. Interacción, enfocándonos en comportamientos adaptativos o disruptivos que pueden afectar al equilibrio del sistema. 6. Adaptabilidad, contemplando la capacidad de los elementos del sistema para tomar decisiones que mejoren el rendimiento o el equilibrio del sistema. I ara vas començar a analitzar aquest context, aquest sistema el qual estem visquent ara mateix dins del campus. I per això anem a utilitzar una ferramenta que es diu Context Map, que ens ajuda a aterrar totes aquestes idees que hem vist en els vídeos anteriors en un mapa visual. Aleshores, en aquest anàlisi, primer s'enfocarem en la part econòmica. Quines són aquestes tendències de mercat, econòmiques, preus, que afecten al sistema. Després pensarem i analitzarem la part social. Com s'estan comportant aquelles persones que viuen al campus i com és el seu comportament, quins són els seus hàbits. Després analitzarem el que anomenem el medi ambient, és a dir, aquests factors, aquests elements que de manera a llarg termini afecten al sistema, com per exemple podria ser literalment el canvi climàtic, ja que ens posa un rellotge temporal de teniu fins a aquesta data per solventar aquest problema mediambiental. A més, aquests tres elements afecten al que anomenem l'status quo. L'status quo són aquests pilars de la nostra societat o sistema pel qual es sustenta, és a dir, són com les 4 normes que rigen el sistema, que el dominen. Estem parlant de normes o pilars com per exemple la tecnologia, quina tecnologia tenim, les regulacions, com són les lleis i normatives, les institucions, per què estan apostant les nostres institucions, i en l'última branca es troben els hàbits, o aquest esquema mental o aquests valors que té la societat i els seus actors. I per acabar, pensarem en aquestes innovacions o aquestes solucions actuals que estan apareguent i estan aflorint en el sistema. És a dir, tots aquells empreses, projectes, associacions, maneres de fer que intenten donar una solució al sistema alimentari.